Un nuevo estudio científico sobre las vacunas en Chile reveló que la protección contra la infección y la enfermedad grave mayores de 70 años se habría perdido, por lo que resultaría urgente una tercera dosis para su protección. Profundizamos en este informe junto a Caterina Ferecho, investigadora ICOVID Chile, epidemióloga y académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Gracias por escucharnos. Ahora, doctora, quiero ir al siguiente punto y se lo estaba preguntando también a varios expertos y expertas de los últimos días, porque de alguna manera uno siente que desde la autoridad sanitaria se empieza ya a concretar la idea de una tercera dosis. No se confirma efectivamente de que va a tener que ser suministrada, pero cada día se habla con más fuerza de que la dosis va sí o sí. ¿Usted tiene esa impresión y se justifica también con el contexto que se vive en términos epidemiológicos, principalmente por la variante Delta? Gracias, Nicolás. Mira, lo primero es que ese estudio que hizo esa conclusión está, en realidad, es un estudio muy elegante, muy bonito, pero la conclusión es totalmente incorrecta, porque es un estudio que no considera vacunados y no vacunados, solamente analiza los grupos de edad y no se dan cuenta de que, por ejemplo, los hospitalizados mayores de 70 años, actualmente, más del 80% son no vacunados. Claro. Entonces las conclusiones... Usted dice, doctora, de que las conclusiones se basan... son totalmente incorrectas. Sí, usted dice que lo incorrecto está en que el informe y este estudio se basa en personas vacunadas, pero no hace la comparación con personas no vacunadas, que finalmente es el universo total que hay que ver en este contexto. Exactamente, ellos solamente consideran la edad y dicen, bueno, por ejemplo, si las personas mayores de 70 años fueron vacunadas, la gran mayoría, y tenemos en el hospital personas de 70 años, ellos dicen, esas deben estar vacunadas, igual que las que no están hospitalizadas. Pero no es así, porque los que caen en el hospital son justamente ese 15 o 18% que no se vacunó. Y de tal modo que hoy día, por ejemplo, el único estudio que realmente se puede usar para ver la efectividad de la vacuna es el estudio que hace el equipo del Ministerio de Salud, de Rafael Araoz y Alejandro Jara. Y ellos demuestran que hasta el día de hoy se mantiene la protección tal cual. Sí. O sea que estamos entre 80 y 90% de protección aún para los mayores de hospitalizarse y de morir. Hay menos protección para la infección y la enfermedad leve, que estamos ahí en los 67%. Sí. Doctora, eso es una cosa que hay que dejarla súper claro, o sea, hasta ahora la gente está protegida todavía. Sí, eso es muy importante y me quería detener en eso. Si quieres, le contesto la segunda pregunta. Sí, por favor, adelante. Ya. Su segunda pregunta era la tercera dosis. Sí. En realidad nosotros desde el principio, viendo que la respuesta de anticuerpos no es tan alta con la vacuna Sinovac como por ejemplo con la Pfizer, y viendo que la protección para infección leve y por lo tanto para transmisión está en torno al 60-70%, y dado que la cepa está siendo cada vez más transmisible, nosotros pensamos que sería bueno una tercera dosis, no porque esté en este momento caída la protección, porque como le digo, se mantiene intacta, sino porque queremos subir la protección y también porque uno prevé que cuando hay menos cantidad de anticuerpos puede caer la protección antes. Entonces por eso siempre hemos pensado en la tercera dosis, pero por razones distintas a la de que se haya terminado la protección. Es porque nunca llegó muy alta, y porque también se mostró que con la segunda dosis se producía una gran alza de anticuerpos. Por lo tanto, sabemos que una tercera dosis lo más probable es que también va a producir esa tremenda alza. Eso es una parte. Lo otro es con respecto a la oportunidad. En este momento es más urgente vacunar a los jóvenes y ojalá a los niños que poner la tercera dosis. Claro. Por dos razones. Uno, porque como todavía no cae la inmunidad, no hay tanto apuro por la tercera dosis, y sí hay apuro por parar la transmisión del virus para que no siga mutando en nuestra población. Sí, es bien importante ese punto, doctora, el último que usted señala y que tiene que ver con la oportunidad. Algunos dirían con el concepto de costo de oportunidad más bien.
si yo vacuno con la tercera dosis, tengo que dejar de vacunar a otro grupo, en este caso los jóvenes, que son justamente lo que estamos buscando que se amplíen en términos de rango etario. Ya se ha permitido con la posibilidad que da la vacuna Pfizer, por ejemplo. Hay estudios que se están dando con CoronaVac, pero uno entendería que falta un buen tiempo para eso. Entonces usted dice, efectivamente necesitamos la tercera vacuna, pero entendiendo la logística monumental que significa este proceso de vacunación, primero vamos con los jóvenes que estamos inoculando en este minuto. Es un poco lo que yo entiendo, en términos de prioridad. Eso es, y también hay otro elemento. Sí. Hay otro elemento para no apurarse, que mientras más usted aleje la próxima dosis, va a ser más potente la respuesta inmune. Entonces, ¿por qué es así? Porque mientras usted tiene anticuerpos circulantes, entonces va a seguir con la probabilidad de que tenga menos respuesta inmune. En cambio, si ya los anticuerpos han bajado, efectivamente la vacuna va a ser más potente. Entonces, eso también hace que uno no tenga apuro. Y de todas maneras, no podemos parar de los cuidados de transmisión personal. Entonces, todos los que hemos sido vacunados con Sinovac, tenemos que mantener nuestra protección de uso de mascarilla, aislamiento, ventilación, hasta que recibamos la tercera dosis, de todas maneras. A ver, y ese tema también es relevante, doctora Freixo, como usted dice, la oportunidad en términos de a quién voy a optar para entregar terceras dosis o seguir con mi proceso de vacunación, y también por ese elemento de que cuando, digamos, los anticuerpos generados por la vacuna comienzan a decaer, el efecto de una eventual tercera dosis es más potente que si yo llego a un punto en que no han comenzado a decaer. Así lo entiendo un poco yo, ¿no? Tal cual, tal cual. Por ejemplo, cuando se partió la vacunación con Pfizer y también con CoronaVac, la segunda dosis se ponía al 14 días. Claro. Y vieron que si se corría al 28, se duplicaban los anticuerpos. Y por eso todas las vacunas se han ido corriendo. Algunas partieron al 7 días, al 14, ahora estamos en el 28. Y eso se conoce con todas las vacunas, que pasa este fenómeno, que mientras más bajo va a ser más potente. De hecho, fíjese que los que tienen mayor respuesta inmune son los niños. Que los niños han estado expuestos, mientras más pequeños, han estado expuestos a menos agentes infecciosos y tienen menores niveles circulantes de otros anticuerpos que podrían también explicar por qué tienen tan buena respuesta inmune, además de tener un sistema inmune mejor que los adultos mayores. Sí. Doctora, así que también ese es otro tema que se nos viene, ¿no es cierto? Por supuesto, es muy importante ese grupo también, y porque son vectores de contagio finalmente, y eso es lo que se ha hablado muchísimo. Hay un punto que quería preguntarle. Nos vamos aprendiendo, recordemos que las vacunas se dieron en un tiempo récord, porque también ya se había estudiado desde hace años lo que era el coronavirus como enfermedad matriz, digamos, en ese sentido, para no generar ningún tipo de susceptibilidad con respecto a que llegaron muy temprano, se hicieron muy rápido, así que hay que tenerles miedo a las vacunas, todo lo contrario. Pero hay un aspecto con respecto a la inmunidad. Todavía no hay un consenso, porque esto sigue en desarrollo, de la inmunidad que puede generar una vacuna. Por eso cuando muchos escuchan, bueno, si ahora me van a tener que poner una tercera dosis, si a mí me vacunaron en febrero, poner una en septiembre, esto quiere decir que no dura un año la inmunidad. No hay un consenso todavía con respecto a esto, ¿no? Y también considerando que hay varias vacunas que están actuando en el ámbito internacional. Sí, exactamente. Todavía no tenemos, por ejemplo, un año de seguimiento de ningún vacunado para saber qué pasa con las vacunas. Entonces uno tiene que actuar en base a lo que se conoce históricamente con el uso de vacunas. Por ejemplo, la vacuna más conocida es la Sinovac, la CoronaVac de Sinovac, porque es la misma, ¿no es cierto?, como todos saben, es la misma metodología de producción de todas las vacunas, la mayoría de las vacunas del Programa Nacional de Vacunación. Y el laboratorio simplemente aplicó esos mismos principios. Claro. Y en esas vacunas... Principios que se aplicaban, por ejemplo, perdón, doctora, principios que para quienes nos ven a esta hora se aplican en la vacuna contra la influenza, la Influvac, de hecho, que es del mismo laboratorio y que aplica también esa tecnología y ciencia para esta. Exacto, exacto. Entonces es súper conocida y usted sabe que con los millones y millones de personas que se han vacunado en Chile y en China con esta vacuna, pero nuestra propia experiencia es que solo hemos visto reacciones menores locales, pequeños dolor y nada de importancia. Esa es la principal ventaja, y además que igualmente protege
pero no es tan potente. Pero lo que le quería mencionar es que la infección natural no es 100% protectora. Recuerde que hemos tenido más de 1000 casos de personas que se han reinfectado comprobadamente, con más de 4 o 5 meses entre una infección y otra de coronavirus. O sea, hay ciertas personas que no desarrollan respuesta inmune sin tener particularmente enfermedades crónicas, sino que simplemente su sistema inmune no montó una respuesta a la infección natural. Entonces, por eso siempre vamos a esperar que las vacunas también fallen como falla la inmunidad natural. Eso hay que tenerlo presente, no Sí, es claro. 100%. Sí, de hecho también dentro del negativo escenario que vivo actualmente, yo siempre tiendo a poner en la mesa lo positivo, que hasta en este tiempo, el año pasado, teníamos que hablar solamente de la posibilidad de la inmunidad natural como una, entre comillas, burbuja protectora, con las dificultades que tenía y con el rango también que tenía. Ahora hablamos de vacunas, que obviamente nos pone en una situación distinta, aunque claramente el contexto de casos activos y la circulación del virus y la variante Delta complica aún más. Y quiero quedarme un segundito con ese punto, doctora Ferecho, agradeciendo esta conversación. ¿Cambia el escenario epidemiológico con esta variante Delta? Yo sé que la pregunta puede sonar un poco simple, pero entendiendo el contexto que estamos hablando, de la campaña de vacunación, de una leve baja en los casos activos y nuevos casos, pero aparecen estas nuevas variantes. Hay 2 casos confirmados por el ISP, algunos dicen que podrían haber más de 30.000 casos en un término matemático, casi de proyección. ¿Se nos pone nuevamente aún más difícil el escenario? Bueno, es una tremenda amenaza, Nicolás, porque esta variante es mucho más transmisible, como ustedes saben, y además tiende a infectar y a enfermar grave también a jóvenes y niños. Y por eso mi preocupación es pensar en avanzar rápidamente a vacunar niños también. Esa es la tarea hoy día. Más que la tercera dosis, la tarea de hoy es bajar la edad lo más posible, porque el virus se va desplazando hacia los susceptibles que van quedando. El virus quiere sobrevivir. Claro. Entonces, si ya los viejos estamos vacunados, va buscando por dónde va a seguir multiplicándose. Entonces, las variantes que son más afines a los niños van a ser las que van a prevalecer. Y por eso hay que pensar rápidamente en bajar las edades de vacunación lo más que podamos. Eso es como... Ahora, esta variante, claro que nos asusta. Creo que estamos en mucho mejor pie que el año pasado, en el sentido de que el Ministerio de Salud, el Instituto de Salud Pública y varios laboratorios están activamente buscando variantes. Nosotros como consejo hemos sido bien insistentes en ser radicales en el manejo de los que están infecciosos con esta variante, y la población se le puede rogar de que si les encuentran esta variante y les preguntan por los contactos, que realmente entreguen todos los nombres de los contactos, porque es la única manera de acorralar a esta variante, es aislando efectivamente a los contactos. No se pueden quedar en sus casas, hay que irse de residencia sanitaria, porque es demasiado transmisible y van a infectar a todo el grupo familiar y a todos los vecinos. Entonces, por eso es importante que la comunidad, apenas se encuentre una persona que porta esta variante, realmente diga a todos los lugares donde todas las personas que se pueden haber contagiado. Y a mí me parece que el Ministerio está haciendo lo más que puede, mucho más de lo que se hizo hace un año, en realmente tratar de aislar efectivamente a los infectados con esta variante. Doctora, se nos acaba el tiempo, pero quiero agradecerle por esta conversación, bajar la información y el llamado a vacunarse. Creo que esto siempre es el gran punto en común que tenemos con doctores, con doctoras, con especialistas, sociedades médicas sobre este tema. Así que le agradezco nuevamente, que esté muy bien. Gracias a usted, Nicolás. Buenos días. Muchas gracias, buenos días.